de la estadística descriptiva. Los gráficos permiten la organización de los datos obtenidos de una investigación mediante una figura, ¿cierto?, que facilita de primera mano entender los resultados y nos permite analizar el comportamiento de las variables. En la mayoría de los casos, los gráficos ofrecen varias opciones de ser abordados, es decir, que posibilitan distintas posibilidades de entradas, formas, colores, ¿cierto? Para que mejore la comprensión de esos resultados y sea más efectivo comunicar la respuesta de la investigación que usted esté desarrollando. Mis apreciados colegas, esta es nuestra base de datos, ¿cierto? Sacada con las 26 personas que pudieron colocar sus datos, ¿sí? Tenemos variables de tipo cuantitativo, cualitativo también, y ya habíamos hecho un primer ejercicio que era la tabulación. Ahora sí comenzamos a mirar qué gráficos existen y cómo hacerlos. Esto va a ser una clase muy corta de la parte teórica para de irnos a la parte práctica. Este primer gráfico es el denominado de dispersión. Un gráfico de dispersión muestra los valores de una variable en el eje X y de otra variable en el eje Y. Si se piensa que los valores de una de las variables dependen de los valores de otro, se denomina variable dependiente y variable independiente. Y permiten este tipo de gráficos observar ese comportamiento de las variables. En este caso, la edad en años, ¿sí? La edad en años ¿la edad en años? Espérenme, ¿esto es edad en años? ¿Esto qué es? ¿Qué variable es? Bueno, aquí se ha graficado, pues, edad en años sobre el número de estudiantes, sobre 25, 26 estudiantes que teníamos los resultados. En esos casos, la variable dependiente o de respuesta ocupa el eje Y y la variable independiente se ubica en el eje X. ¿Cuál sería el código? En la parte de abajo yo colocaré los códigos en R para que si ustedes vuelven a ver el video, pues los puedan tener allí. Y a continuación también vamos a hacer caso por caso, observando los diferentes gráficos que vayamos mirando. Este sería el primero, el de dispersión, que nos indica, que nos muestra el comportamiento de los diferentes elementos de una investigación. ¿Sí? Va a ser muy, muy, muy importante por ejemplo, cuando estemos viendo regresiones o correlaciones, porque nos va a indicar el grado de asociación entre el eje X y el eje Y. R nos permite, y este sí creo que ya es el gráfico adecuado, de altura en metros, ¿sí? Y en número de estudiantes, pues R nos permite a partir de códigos muy sencillos, ¿sí? Y de órdenes muy sencillas, por ejemplo, aquí yo le pido el tipo línea, tipo L, convertir esos gráficos de dispersión en visualizarlos de otra forma. En este caso, uniendo las diferentes líneas y mirando pues el comportamiento nuevamente de esas variables. Este sería otro tipo, o el cual une cada punto, que lo representa con un círculo, con la línea, ¿sí? Mire que fácilmente usted puede hacer diferentes tipos de gráficos de dispersión que le muestran un comportamiento de una variable con R. Ya lo vamos a ver en el programa. Mire, este es otro tipo H, de línea.
Nuevamente aquí le muestra a usted el recorrido que han tenido estas variables en el comportamiento, en este caso de altura en metros. Vamos a ver cuáles pueden ser más adecuadas para ciertas situaciones. El segundo gráfico que yo quisiera mostrarle, o tipo de gráfico, es el histograma. El histograma está muy relacionado con esas tabulaciones que realizábamos anteriormente, porque a partir de la tabulación se genera un histograma. Un histograma de frecuencias está conformado por un conjunto de rectángulos en un plano cartesiano, en el plano X y en el Y. En el plano cartesiano, sobre el eje horizontal, se distribuyen los intervalos de la variable. Los intervalos que usted calculó, identificó cuántos casos correspondían a esos intervalos, están estipulados aquí, en la parte del eje X. Y sobre el eje vertical se ubican la frecuencia, tanto puede ser un histograma a partir de frecuencia absoluta, número de casos que tiene esa característica dentro de la variable, dentro de su investigación, frecuencia absoluta, o también puede estar la frecuencia relativa. Eso dependerá mucho de cómo usted quiere presentar los datos. La base de los rectángulos está determinada por la amplitud del intervalo. ¿Qué quiere decir? Que el primer intervalo para esta variable, altura, en metros, el primer intervalo tiene un límite inferior de 1,40 metros hasta 1,47. El segundo intervalo tiene una amplitud de 1,47 a 1,54. El tercero de 1,54 a 1,61. Y así sucesivamente hasta el último intervalo, que tiene, como se observa allí, una amplitud de 1,82 metros a 1,89 metros. Y aquí en ¿qué se llama? En este intervalo, seguramente hay un caso. Un estudiante tenía esta altura. La mayor cantidad de estudiantes se encuentran entre 1,61 metros a 1,68 metros. ¿Y cuántos? Bueno, posiblemente 9 estudiantes de los 26 que pudieron llenar esa matriz. Y así sucesivamente. Es mucho más gráfico que esa tabla de tabulación, ¿cierto? ¿Cuál será el código para R? Histograma igual, gráfico de frecuencias de la variable. Y N-class me permitirá indicar el número de clases, el número de intervalos que yo voy a trabajar, con los cuales yo voy a trabajar. Miremos. Un intervalo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. El tercer gráfico, y está muy relacionado con el histograma, será entonces el polígono de frecuencia. Este gráfico es un conjunto de líneas sobre un plano cartesiano, nuevamente, que representan el comportamiento de las características de la población o de la muestra. ¿Sí? Y miren, si ustedes se dan cuenta, pasa por las marcas de clase. Por las marcas de clase que teníamos en esa tabulación, en el histograma, y con esos valores, con esos resultados, desarrollamos nuestro polígono de frecuencia. Se construye de forma similar al histograma. En el eje horizontal se ubica la marca de clase, mírenlo aquí, ¿sí? Los diferentes intervalos. Y en el eje vertical, las frecuencias absolutas o relativas. De esta forma es posible construir el polígono de frecuencia absoluta y relativa dependiendo de la frecuencia utilizada. Cuando se suaviza este gráfico de polígono de frecuencias, muestra una aproximación a la curva de frecuencia poblacional, o sea, cómo se está comportando esa población. Y es una aproximación
a cómo esa población o muestra se comporta, ¿cierto? En este caso podemos decir, ya voy a mostrar una gráfica a continuación, que puede tener una forma normal, una campana de Gauss, a partir del polígono de frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que tiene una curva de frecuencia simétrica, que se caracteriza porque las observaciones se equidistan. El máximo central, o sea, la mayor cantidad de casos está en el centro, y en los valores mínimos y máximos, pues hay una menor frecuencia. Allí yo he colocado en línea verde una representación de una campana de Gauss, un comportamiento normal. Y vemos que la altura en metros de los estudiantes de estadística de agronomía posiblemente tenga ese comportamiento, un comportamiento normal o simétrico. Y así podemos definir a partir de ese gráfico de polígonos de frecuencia, podríamos establecer visualmente si esa población o muestra tiene un comportamiento específico. Mire, si es simétrico o normal, si ese comportamiento está sesgado a la derecha, si está sesgado a la izquierda, ¿qué quiere decir? Aquí que hay muchas, en el caso de la variable que nosotros estamos trabajando, si muchas personas dentro de nuestra muestra o población tienen una altura pequeña, o al contrario, si la mayor parte de la población tiene, en este caso, aquí se podría ver que tenga una altura alta, ¿cierto? O sea, sean más altos, pues el número de personas sean más altos que los que se encuentran aquí, que sean más bajos. Forma de J, forma de J invertida, forma de U, que quiere decir que pues los mínimos se presentan, o los máximos se presentan en los dos extremos, ¿sí? Una forma bimodal, que quiere decir que hay dos alturas características, por ejemplo, multimodal, muchas alturas características, o si no tiene un comportamiento eh, pues definido. El siguiente gráfico que les quería mostrar, mis apreciados colegas, es el de ojiva. La ojiva representa el comportamiento acumulado de las unidades de investigación en relación a la variable analizada. Al igual que en los polígonos, las ojivas pueden ser construidas con las frecuencias absolutas o relativas. Y hace referencia a esos valores acumulados en la tabulación. Ustedes recuerdan de esa frecuencia absoluta acumulada o frecuencia relativa acumulada, pues nos permitirá traducirlas en gráficos de ojiva. Aquí podríamos decir cuántas personas tienen unos 68 metros o menos, muy seguramente el 70%, ¿cierto? Más o menos, aproximadamente. ¿Cuántas personas tienen menor o igual altura a 1,82? Podríamos decir que casi el 90%. ¿Sí? Y así sucesivamente. Vamos a traducir esa tabla de frecuencias en gráficos. El diagrama de barras es la gráfica más utilizada en los diferentes tipos de informes, debido a que da a conocer de forma fácil y sencilla las características de un grupo de elementos de una muestra o de una población, especialmente cuando ésta está asociada a variables cualitativas o cuantitativas discretas. En este caso, tuve que cambiar la variable a, este era el rendimiento académico, ver si el rendimiento de las 26 personas del curso era aceptable, bueno o muy alto. Y aquí, por medio de este diagrama de barras, pues voy a representar
¿cuántos individuos cumplen con esta condición, con esta característica? Muy alto, creo que hay 2 personas con esa condición, en un puntaje, un rendimiento académico bien interesante. Aquí dejo nuevamente el código para que ustedes lo puedan verificar si miran el video, y a continuación vamos a hacer todos estos ejercicios de forma práctica. Debo decir algo aquí, algo más, es que el diagrama de barras consiste en rectángulos de anchura variable. Aquí no nos interesa la anchura, no representa ningún intervalo, como en el histograma, simplemente representa una variable que representa los valores que toman esa variable, y la longitud es definida por la frecuencia absoluta o relativa. Las barras se construyen de forma horizontal o vertical. Este gráfico puede estar de forma horizontal o vertical. El diagrama de pastel o circular es un diagrama que se fundamenta en la distribución en un círculo, donde la totalidad del círculo representa el 100% o la totalidad de casos. Y ese círculo está distribuido por fracciones que representan una forma proporcional de los porcentajes de las características del objeto de análisis. Se usa para representar variables de tipo cuantitativas o cualitativas, y si el número de categorías sobre las cuales se está realizando la distribución en porcentajes es superior a 4, pues no se recomienda este tipo de gráficos, porque se vuelve muy complejo de entender la distribución. Es muy visual, ¿cierto? Lo que se observa allí. El último diagrama que yo quería comentarles, mis apreciados colegas, es el box plot.